Hola amigos, soy Shao Kahn 333 y les traigo otras historias de terror, espero que las disfruten. La primera se llama El amigo del bosque. Una pequeña familia pasaba sus vacaciones en una cabaña en medio del bosque. Ahí Ramón, el menor de sus hijos, pasaba muchas horas jugando entre los árboles y recolectando insectos. Un día llegó diciendo que tenía un nuevo amigo, su familia se alegró mucho, pues el chico hasta el momento no tenía ninguno. Los días pasaban, pero nadie había podido aún conocer al chico del que tanto hablaba Ramón, así que sus padres le pidieron que lo invitara a casa a cenar. Cuando la madre preparaba la cena, pudo ver que Ramón estaba sentado en los columpios, y cuando todo estuvo listo, lo llamó a comer. El chico se sentó a la mesa, diciendo: Dijiste que trajera a mi amigo a cenar, pero olvidaste su plato. Pues cuando llegue, le servimos, no tengas prisa. Respondió su madre. Pero ya tiene hambre, se lavó las manos y se sentó junto a mí. Los demás miembros de su familia se sintieron algo decepcionados, al no poder ver a nadie en aquella silla, creyeron que se trataba de un amigo imaginario. Y quisieron continuar la noche como si nada hubiese pasado. Pero Ramón dijo de nuevo: Mamá, mi amigo tiene hambre, por favor dale un plato o se enfadará. El padre, que no era muy paciente, lo reprendió haciéndole saber que no seguirían su juego, pero entre gritos y regaños, todos quedaron sorprendidos a ver que la silla que estaba a un lado de Ramón, se estrelló contra la pared, y los platos de la mesa fueron arrojados al suelo. Las luces de la casa empezaron a parpadear, y se oían horribles gritos de enojo. Cuando las luces se estabilizaron, el pequeño Ramón era jalado hacia el bosque, pero no podían ver quién lo arrastraba. Tampoco volvieron a ver a Ramón desde entonces, pero a veces, cuando ven el columpio del jardín se mece, piensan que Ramón se encuentra ahí invisible, como su amigo del bosque. ¿Qué les pareció? Bueno, la segunda historia la contará mi asistente Raven. Gracias Shao Kahn. Bueno, yo contaré la segunda historia, que se titula La risa. Me divorcié de mi esposo porque él tenía otra familia. Mi hijo estaba consciente de esto y constantemente me motivaba para que saliera a divertirme y tal vez conocer a alguien, pero sinceramente, aunque él era ya todo un adolescente, yo seguía viéndolo como un bebé y me daba miedo dejarlo solo. Un día simplemente accedí, él se veía muy contento, hasta me esperó despierto en el sillón de la sala, para preguntarme sobre mi noche. Fue sensacional, y lo hice por 6 noches seguidas, hasta que empecé a notar sus ojeras, pues cada noche me esperaba en el sillón. A veces lo encontraba dormido sobre mi cama en pleno día. Preferí pasar tiempo con él, preparamos botanas y vimos algunas películas, pero, cada vez que yo mencionaba que era la hora de dormir, él parecía tomar más energías y nos extendimos hasta la madrugada. Amanecimos dormidos en la sala. El siguiente día me di cuenta que la puerta de su habitación estaba cerrada, y que no entraba ahí para nada. Tratando de comprobar que no era mi imaginación, le pedí que entrara, no quiso hacerlo, pero tampoco dejó que yo lo hiciera. Me contó una historia poco creíble que quise terminar cuando antes y entré en la habitación. Había un olor algo extraño, entre suciedad y humedad, se sentía frío y aunque el piso era completamente sólido, crujía a cada paso que dábamos. Una risa como de niño, se escuchaba bajo la cama, después en el armario, parecía que nos rodeaba y le causaba gracia, pero ninguno de los dos podía ver nada. Se me enchinó la piel. La cara de mi hijo estaba pálida, y muy seriamente me dijo: si quieres verlo tienes que recostarte en la cama. Movida por la curiosidad más que el miedo, me tiré en la cama, viendo fijamente hacia donde mi hijo me había indicado. No pasaron más de 5 segundos, cuando se escucharon unos arrastrados pasos, y una pequeña mano se posó a los pies de la cama. Jalaba las sábanas lentamente, pero me hice la fuerte por mi hijo y contuve las ganas de gritar. Tras aquella manita vino otra, parecían pertenecer a un niño por el tamaño y forma, pero eran demasiado regordetas y fuertes, además el color era algo extraño, pálido y opaco. Mientras pensaba en lo que estaba viendo, un bulto empezó a levantarse entre aquel par de manitas, lentamente, pero a mí me pareció como si hubiera saltado de repente, aquella siniestra cara, esa sonrisa macabra. Ya no pude contener los gritos.
Mi hijo decía que era un monito, pero era el ser más horrible que haya visto en mi vida, la cara cubierta de arrugas, sus ojos rojos, el cabello enmarañado, y todas las intenciones de hacer daño que se reflejaban en su rostro. Él reía y reía, y en cada una de sus risas mis gritos salían sin control. Parecía gustarle mi temor. Entonces, subió a la cama para hacerme gritar más, tocó mis piernas con sus heladas y callosas manos. Yo no me podía mover, el miedo me había paralizado, su ropa cubierta de sangre me hizo temer aún más. Estaba a punto de desfallecer, cuando mi hijo lo molió a golpes con bate de béisbol, pero aquella cosa no se quejaba, al contrario, en actitud retadora mostraba sus pequeños dientes, pero más filosos que navajas, porque de una sola mordida, arrancó una astilla grande del bate que sostenía mi hijo. Algo balbuceaba, pero no logramos entenderle. Cuando al fin pude reaccionar, me uní a mi hijo para golpear a la criatura extraña, pero esta no movimiento se fue a esconder debajo de la cama. Lo buscamos por cada rincón, pero no pudimos encontrarlo. Sus risas se escuchaban como un ambiente de fondo por toda la casa. Ese sonido nos estaba llevando a la locura. Los días había transcurrido y se escuchaba a cualquier hora en cualquier lugar de la casa. No podíamos dormir, esperábamos que en cualquier momento saltara sobre nosotros, así que mejor nos fuimos a un hotel, pero he de confesar que aún ahí no pude pegar los ojos. Tenía su risa grabada en mi mente, donde se repetía sin cesar, y apenas me iba quedando dormida, imaginaba su rostro frente al mío y me llenaba de terror, sobre todo, porque ni siquiera tenía idea de lo que había sido. En 3 días juntamos el valor suficiente para volver y descubrir lo que había sido aquello, pero para nuestra desgracia, una noticia en la televisión cambió nuestras vidas. De repente allí estaba nuestra casa, rodeada de policías y prensa. Los paramédicos salían con un cuerpo tras otro y se mostraban nuestras fotografías como principales sospechosos. La teoría encajaba muy bien. Madre e hijo enloquecen después de que el hombre de la casa se marcha con una nueva familia, y en venganza asesinas dentro de su casa, hombres con las mismas características de aquel que los abandonó. Nadie podría creer que el culpable fue un monito en lugar de nosotros, hasta que desde entonces huimos, todo causado por el poseedor de aquella macabra risa. Jijijijiji, 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 jijijijiji. Aún escucho. Bueno, esperamos les haya gustado. Por favor no olviden comentar. Hasta pronto.